He estado meditando sobre la situación de Goliat y de David, y de verdad que Goliat era un gigante y este hombre amenazó al pueblo de Dios y el pueblo de Dios se amedrentó. Y hay situaciones en nuestras vidas en la cual nosotros vivimos donde muchas veces estamos amedrentados, donde hay muchas veces donde llega el temor y uno no sabe qué hacer. Y yo sé que el Señor va a ministrar a nuestras vidas a través de su hermosa palabra. En Primera de Samuel, donde se leyó, en el capítulo 17, narra la historia de Goliat y de David. Pero primeramente nosotros tenemos que entender en el contexto en el cual se escribió. Goliat y David fueron los que pelearon, pero en esa batalla primeramente iba al frente Saúl, que fue el primer rey de Israel. Saúl estaba enfrentando a Goliat, pero no tomaba ninguna decisión. Y la situación se empeoraba y ya los desafíos aumentaban. Y vemos, amados, que este rey Saúl ya había sido desechado por Dios, porque él primeramente hizo algo que en ningún momento el Señor le mandó a hacer. Él ofreció un sacrificio, no esperó a Samuel. Y realmente muchas veces en nuestras vidas nosotros tenemos que ver que hay errores en el presente y hay que buscarle el hilo, por dónde viene, cuál es el fondo, cuál fue la primera vez que cometí ese error. Entonces vemos en Saúl, el rey, que él ofreció un sacrificio, no debió de hacerlo, y el Señor no estaba contento con el rey Saúl, no estaba contento, y encima de eso el Señor le dice a través de Samuel que vaya y que mate a los amalecitas. Y él, en vez de matarlo, lo que hizo fue que tomó las mejores ovejas y las tomó, las escondió, y también a eso Dios no le agradó. De manera que nosotros podemos mirar que la batalla tú la ganas, pero tú la ganas siempre y cuando el Señor va delante de nosotros. Porque nosotros entonces miramos y nos damos cuenta que el rey Saúl ya había sido desechado. Y esto lo podemos encontrar en Primera de Samuel, capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo ya desechado, para que no reine sobre Israel? ¿Por qué vino ese desecho de parte de Dios? Porque Dios le había puesto a Samuel. Samuel le daba indicaciones de lo que él tenía que hacer, pero a la larga Saúl hacía no lo que le mandaban a hacer, él hacía lo que él consideraba que él tenía que hacer. Y en un momento se llevó del pueblo e hizo un sacrificio que él no debió de hacer. Ahora viene una guerra grande y hay dos naciones, hermanos, en peligro. Y entonces me encanta como dice esta versión más moderna. Dice, los primeros versículos del capítulo 17, dice: los filisteos se reunieron con un ejército allá en Judá, y por una parte estaba Saúl y los israelitas, y ambos se prepararon para la batalla y acamparon en el valle de Elá. En una colina estaban los filisteos y en la colina de enfrente estaban los israelitas. Y en medio de esos dos ejércitos estaba esa batalla. En una montaña estaba el pueblo de Dios y en otra montaña estaban los filisteos. Pero los filisteos llevaban a un paladín, a un hombre sumamente alto, un gigante, un hombre que medía 9 pies, un hombre que tenía una armadura, amados, que daba miedo, y el que lo veía casi huía.
Pero nosotros vemos, amados, que el pueblo de Dios, vemos entonces dos pueblos en orden de batalla. Uno de un lado y el otro del lado, y en el medio el valle. En el medio del valle. Y en medio de eso, imagínese, si usted va a ir a una batalla, hay que ir preparado. Si dice la escritura que ellos estaban enfrente, ¿no? Ellos estaban ahí al frente, y mientras ellos estaban al frente, Goliat le gritaba al ejército israelita y lo desafiaba. Y él le decía: yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Mira, ustedes elijan a un hombre que vaya a representarlo a ustedes. Esa era la preocupación de Goliat, porque él, con su orgullo, con todo lo que él tenía puesto, él creía que él iba a lograr ganar esa batalla. Bendito sea Dios. Y nos damos cuenta que el pueblo estaba en orden de batalla. Pero muchas veces esa orden de batalla, no solamente que tú pongas el ejército en orden de batalla, y los líderes. ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está Saúl? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el pueblo está tan rodeado de miedo? ¿Por qué? Porque el ser humano, la apariencia, lo que ve le impresiona. ¿Usted se imagina cómo fue que se presentó Goliat? Un hombre, hermanos, que tenía una jabalina, una barra en hierro puro para lanzársela. Un hombre que tenía un equipaje con 57 kilos. ¿Usted sabe lo que son 57 kilos? Una armadura en hierro con 57 kilos. Un hombre que le decía al pueblo: mira, te desafío, ven, que yo a ustedes los voy a destruir. Ni siquiera tienen que venir todos, solo denme un hombre que pelee con nosotros. Y sabes que Goliat se preparaba. Y muchas veces, hoy nosotros podemos mirar, ¿quién es un Goliat? ¿Cuáles son los gigantes que tú y yo tenemos que enfrentar en nuestra vida? Muchas veces un gigante es la falta de tu documento para poder permanecer aquí en Canadá. Muchas veces un gigante es que te diagnostican con un cáncer y tiene una sentencia de muerte y tiene que saber cómo tú vas a poder administrar y poder dirigir tu vida con un diagnóstico de esa envergadura. Muchas veces un gigante es que tú estás en una relación de pareja donde el carácter de uno de los dos echa a perder la relación. Otras veces la violencia doméstica. Muchos son los gigantes que enfrentamos y los gigantes que enfrentan nuestra juventud aquí en Canadá, cuando salen hacia sus escuelas, cuando los padres creen que están recibiendo y se están preparando para lo académico, y muchas veces están tomando más espacio para poder ellos recibir una mala influencia. Entonces tienen que enfrentar gigantes. Ahí están el pueblo de Dios. Y este pueblo, hermanos, que está haciéndole la guerra a Dios, haciéndole la guerra a los hijos de Dios. Ahora, en medio de esto, el Señor toma y levanta a un joven como David. Pero cuando el Señor levanta a David, cuando Samuel fue a la casa del papá de David, de Isaí, y vio a esos 7 hijos, y lo vio tan alto, y lo vio tan elegante, y el papá le iba desfilando ahí sus hijos, él se impresionó, como cualquiera de nosotros se puede impresionar, porque muchas veces nos dejamos llevar de la apariencia, y la apariencia engaña. Y nosotros vemos, hermanos, que Isaí no le habla acerca de David,
Mas sin embargo, Dios le revela a Samuel que no son ellos. Y usted ve cómo David, hermano, que está pastoreando las ovejas, un pastorcito atendiendo ovejas, ese era el que Dios había escogido. Y entonces nosotros podemos ver que los gigantes, muchas veces Dios permite que tú puedas vencer un problema no con tu fortaleza, no porque tú tienes posiciones económicas, no porque tú te sabes manejar bien con los demás, sino porque tiene que haber una dependencia de Jehová de los ejércitos. De Jehová de los ejércitos. ¿De quién es nuestra batalla? De Jehová de los ejércitos. Y aumenta el calor y aumenta el miedo. Y los filisteos van, hermanos, van encima del pueblo de Dios. Pero mientras esto ocurre, el papá de David, Isaí, manda a David a llevarle comida a los hermanos que están ahí al frente de la batalla. Y muchas veces nosotros, amados, de quienes menos esperamos el desaliento, son los primeros en darnos el desaliento. Porque cuando los hermanos de David vieron a David, lo que hicieron fue que se enojaron. Le dijeron un mentiroso. Lo que provocaron en ellos fue una incomodidad, un enojo, porque David tenía seguridad del llamado de Dios. Entonces nosotros vemos a David. Él va y le lleva la comida a sus hermanos que están en la batalla. Lleva la comida. Y aún el papá le dice, mira, tráeme algo de mis hijos. Llévale esta comida, pero tráeme algo, porque un padre que manda a sus hijos a la guerra necesita saber si están vivos, si están bien. Y al traerle algo de ellos, pues es una señal de que lo vio, de que tuvieron ese contacto. Amados, pero el desafío comenzó y siguió más. Y nosotros podemos mirar, hermanos, en el versículo 8 al 10, que este hombre daba gritos, daba voces, se paró, dio voces a los escuadrones de Israel diciéndole, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? En otras palabras, ¿cómo tú te pones al frente a una batalla cuando tú no estás preparado para la batalla? ¿Cómo tú estás al frente de algo? ¿Para qué ustedes se ponen? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Y vuelve y le dice, escojan entre vosotros un hombre que venga contra mí. Él insiste, porque él tenía una seguridad que todo el equipaje que él tenía, de todos esos kilos encima, eso era lo que iba a combatir y que él le podían entregar a cualquier hombre porque esa batalla él la tenía ganada. Pero fíjate, ¿por qué Saúl no respondía? ¿Por qué Saúl colocó al ejército en orden de batalla y no asume la responsabilidad? Amados, ¿por qué? Porque ya Dios lo había desechado. En otras palabras, cuando tú estás en una situación adversa en la vida, cuando tú sabes que estás enfrentando un problema grande, no te metas a combatir ni a meterte al frente de la batalla si tú no estás seguro que Jehová esté contigo. Primeramente asegúrate que Dios esté de tu parte, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces lo desafiaba. ¿Por qué te pone en orden de batalla? Yo soy el filisteo. Dame un solo hombre. Pero mientras esto ocurría, hermanos, estamos batallando porque la familia de aquel que Dios había llamado, de una manera u otra, se convertía en un estorbo para David.
Y nosotros vemos a los hermanos de David en los versículos 28. Ustedes pueden buscarlo, de Primera de Samuel 17. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Usted sabe cuando una persona, ¿cómo usted se siente cuando una persona piensa algo de usted que es totalmente diferente a lo que usted ha hecho y de lo que usted está pensando? Eso muchas veces se da. ¿Cuántos malos entendidos? Por la intención que hay en el corazón. El hermano estaba incómodo, pero él estaba obedeciendo. Su papá lo mandó a llevar esa comida y realmente él tenía el llamado de Dios para enfrentar a la Goliat. Entonces vemos que la actitud de David nos llama la atención, porque en ningún momento David comienza a pelearle a sus hermanos. En ningún momento él comienza a justificar lo que él estaba haciendo, sino que él simplemente sabía el llamado al cual Dios le había hecho. ¿Tú estás segura del llamado que Dios te ha hecho? ¿Cuál tipo de equipaje tú te pones para responder al llamado de Dios? Porque él pudo haberse quejado y no se quejó. Amados, y así continuó la escena, donde vemos, hermanos, que los filisteos, Goliat, todos los días, dice la escritura en Primera de Samuel, capítulo el 17, el versículo 6, que toda la mañana y en la tarde, por 40 días, este pueblo fue desafiado y los hombres de Israel tomaron dos posturas. Y yo diría, ¿qué ejemplo un joven puede ver de un hombre o de los hombres cuando ellos lo que hicieron fue que se atemorizaron y huyeron? Porque de inmediato veían al filisteo, lo que hacían era que huían. Amados, pero ¿sabe qué es lo que es la gracia de Dios? La gracia de Dios es que cuando tú crees que no está pasando nada, Dios siempre levanta un hombre o una mujer temerosa para que le demos la gloria y la honra y lograr la liberación del pueblo. Nosotros vemos, amados, que este hombre comenzó de nuevo a gritarle de mañana y tarde por 40 días. El miedo de los varones incrementaba. En el versículo 24 dice que huían, tenían miedo. Porque muchas veces cuando tú y yo tenemos un problema y ese problema lo postergamos o no lo confrontamos, el problema va a volver de nuevo. El problema vuelve vestido o con otro color. Pero al atemorizarse, hermanos, este pueblo estaba que no le veía solución. Pero cuando no hay solución, Dios va trabajando en el corazón de un hombre humilde, en un hombre que era un pastorcito de ovejas, porque Dios tiene control absoluto de todas las cosas que pasan en nuestras vidas. Yo quiero decirle que en el libro de Jueces habla que los enemigos de Dios, del pueblo de Dios, en el tiempo de Gedeón, ellos iban y ellos trabajaban muy duro la tierra. Y mientras ellos iban y trabajaban, llegaban los enemigos y le tomaban todos sus frutos, le robaban su tierra, le golpeaban, lo maltrataban.
Gedeón no se sentía tan preparado hasta que Dios lo preparó y levantó a Gedeón. Y usted conoce en parte la historia que habían, porque eran tantos los problemas, eran tanta la gente que iban en contra de ese pueblo, que aparecieron del pueblo de Dios 22,000 que le dijeron a Gedeón: Gedeón, aquí estamos. Pero el Señor le dijo a Gedeón: mira, Gedeón, van a ganar la batalla, pero no voy a hacer que ganen con mucho, porque si ganan con mucho, la gloria no me la van a dar a mí, y van a creer que lo que ellos lograron, lo lograron por su esfuerzo. Y así pasa la historia, hermano, que Gedeón, Dios trata con Gedeón y le dice: llévalo a las aguas. Y el ejercicio era que ellos tenían que bajar y lamear el agua, hasta que él le dijo: mira, ya de 22,000 salieron un grupo y quedaron 10,000. Y el Señor le dijo a Gedeón: mira, Gedeón, yo sé que son muchos los que vienen en contra de este pueblo, pero todavía llévalo a las aguas, hazle el ejercicio. Amados, porque Dios es un Dios que Él se glorifica. Él no necesita mucho para Él glorificarse. Él se glorifica en lo poco y en lo mucho. Él no anda buscando la apariencia. Muchas veces, cuando una jovencita se enamora o cuando un joven se enamora, muchas veces busca la apariencia. Y en la apariencia está el engaño. Por eso el Señor le dijo a Samuel: fíjate en el corazón. Porque cuánta belleza de matrimonio tendríamos si tomaríamos los principios bíblicos hasta para formar un matrimonio. Pero muchas veces la ilusión, muchas veces la apariencia es lo que nos llama la atención. Hasta que el Señor le dijo a Gedeón: son muchos. Usted sabe lo que es venir un ejército grande a destruir por completo al pueblo de Dios. Y solamente con 300 personas lograr ganar la batalla. Usted sabe lo que hizo Dios con ese grupo en el tiempo de Gedeón, que entre ellos mismos se mataron. Es que cuando Dios está con nosotros, hermano, no hay un enemigo, no hay una batalla que tú y yo no la podamos ganar si Jehová es de nuestra parte. El Dios nuestro es un Dios poderoso, y logró Gedeón y esos valientes, 300 valientes, ganar esa batalla. Pero hermanos, aquí vemos que los madianitas atacaron duro a Gedeón. Sí, pero Dios, al final vemos que Dios se glorificó. Pero volviendo, amados, a la guerra entre este pueblo, entre los filisteos y el pueblo de Dios, vemos que David, amados, rechaza las armaduras que le colocó Saúl. Porque hubo un proceso, y así como leemos la palabra, en principio vemos que el rey le dice a David: tú eres muy joven. Y muchas veces nosotros despreciamos a una persona joven porque es joven, no tiene experiencia. Mira, no te conviene que pelees con él porque este es un hombre de guerra. Y como es un hombre de guerra, tú vas a perder. Pero David dijo unas palabras: que de Jehová es la batalla, que él no era por su fuerza. Y usted sabe que viene Saúl y le coloca todo el equipaje de él. Y se lo pone al rey. Y se lo pone a David. ¿Y usted cree que David pudo moverse o estar preparado para él poder enfrentar a Goliat? No pudo. Porque muchas veces, mis amados, nosotros tomamos el equipaje, nuestro modelo de una gente que ya ha sido desechada de parte de Dios. Por eso usted ve que el rey le da esa vestimenta de él y no pudo él hacer nada. ¿Por qué no pudo hacer nada? Porque esa no era lo que él estaba acostumbrado. Él estaba acostumbrado
a matar osos, a matar leones, y lo hacía de una manera sencilla, porque él era un pastor, él usaba las piedras, él tenía, mi hermano, simplemente la herramienta que usa un pastor, y él se quitó todo eso, mi amado. Me imagino que el pueblo tendría más miedo, porque diría, pero ¿y cómo? ¿Cómo vas a hacer eso? Y encima el enojo de los hermanos de David. Y encima, mi hermano, el miedo de los varones. Dígame, ante un ambiente así, ¿cómo una persona va a sentirse para ganar una batalla? Si hay personas a veces que están enfermas y una gente va y le dice, oh, pero mira, de eso mismo murió un tío que yo tenía. De esa misma enfermedad murió un tío que yo tenía. Y usted me dice a mí que esas son palabras de un ambiente, que una gente que está enfermo. Pero eran las palabras tediosas. Es decir, tenía en contra a los hermanos. El rey no consideraba que él lo podía hacer porque era muy jovencito. Pero nosotros tenemos que estar seguros de que si Dios está con nosotros, no hay problema que tú tengas, que en el día de hoy tú le digas a este problema que desaparezca, y que Él no desaparece si lo hace en el nombre del Señor. Si es en el nombre de Dios que tú estás batallando. Palabras de desánimo recibió bastante David. Y Saúl mismo, que les recomendó no pelear. Pero ahí va las defensas, hermanos, y razones que David da para él pelear en contra de Goliat. Y al mismo tiempo, podríamos decir la confianza que tenía David. Ahora, amados, ¿cómo nosotros podemos ilustrar este mensaje de que Jehová es nuestra batalla? Yo le voy a ilustrar este mensaje con algo tan sencillo que muchos de ustedes, y quizá la mayoría, participaron de lo que pasó aquí con nosotros. En la ciudad de Bonn es sumamente difícil adquirir un lugar. Y cuando nosotros, un pequeño grupo decidió tomar ayuno, 40 días de ayuno, 40 días de oración, un pequeño grupo, amados, semana tras semana, y en esta canasta colocamos un pez y un pan como símbolo, que como Dios multiplicó los panes y los peces, así iba a multiplicar el dinero para nosotros comprar, porque nosotros de una manera u otra ya habíamos recibido ciertas situaciones adversas aquí en la ciudad. Ustedes saben lo que es ir a la municipalidad semana tras semana, meses tras meses, y todo era casi negativo. Y lograr con el sacrificio, hermanos, con una batalla que fue con el mismo enemigo de la justicia. Porque cuando comenzamos y que compramos este lugar, no tenía una segunda. Y cuando traíamos a un arquitecto nos decía, ¿y quiénes son ustedes? Y la ciudad le va a dar el permiso a ustedes para ustedes construir una segunda planta. Olvídense, porque ustedes están en una ciudad muy cara. Esto es muy costoso. Y hasta que cuando todo iba al tiempo, tomábamos, era como un solo hombre el pueblo, hermanos, batallando. Sí, algunos lo perdimos en el camino, pero desde luego, porque fue una batalla similar a la que tuvo el pueblo de Dios en contra de los filisteos que tuvo que enfrentar. Porque usted sabe que teníamos que ir a audiencia pública, a letreros públicos. Cuando adquirimos este lugar, no había ese negocio del lado. No había nada. La plaza prácticamente estaba vacía. Amados, hicimos, el Señor se glorificó, pero Él se glorificó porque para Él era este lugar. Y usted sabe, amados, el sacrificio y el esfuerzo. Construir este lugar, nos entregaron 4 paredes. Amados, no puedo decir, pero casi no hubo nadie. Todos participaron, hasta los niños participaban. Organizar las brigadas de voluntarios. Tomar un momento y saber que las escaleras
nos costaban $30,000 cada escalera, y meternos a un quillilli y conseguir una escalera como de la Segunda Guerra Mundial y conseguirla en $400. Débele un aplauso al Señor. Yo creo que eso es realmente ver la gloria de Dios. Hermanos, una escalera de puro hierro. Usted va bajando y usted cree que está como en los años anteriores porque son escaleras, y después buscar la otra y decir, pero ¿y cómo? Y cuando nos entregaban esa escalera, 15 hombres a 15 horas en Quebec traerla, y no hallaban cómo entrarla de tan pesado que era colocar y traer esas escaleras. Y ni decir de la fundación, y ni decir que había un momento que no teníamos. Amados, y cuando terminamos, aquí hay hombres y mujeres que han estado caminando. ¿Y por qué este lugar? Porque este lugar ha sido un lugar de liberación y de sanidad. Porque aquí se han recogido muchas lágrimas. La gloria de Dios se ha derramado en restauración de hogares, en niños, en jovencitos, a través de una historia que se está construyendo, donde tú y yo hoy formamos parte de los hechos de la historia de Jesucristo, donde el Señor espera que tú y yo hoy continuemos con su historia. Esa fue una batalla fuerte. Usted sabe, después de nosotros tener todo acá, llegarnos una carta y decir, le damos 20 días para que ustedes salgan de este lugar. Era una oposición, quizá, éramos hispanos, la primera organización hispana que compra a nivel de una comunidad, a nombre de iglesia y de comunidad. Y nos llegó esa carta. Amados y amadas, de nuevo a tomar 40 días de ayuno. Esos clamores de madrugada los sábados, esas oraciones eran bajo lágrimas acá. Señor, te pedimos tu ayuda. De nuevo volver, de nuevo los letreros afuera. Usted permite que este lugar sea una iglesia. Y usted me va a decir a mí que esa lucha no es porque Dios tiene algo mayor. Es porque Dios sabía, el enemigo sabía lo que venía. Y nosotros podemos decir, amados, que ese tipo de lucha nosotros la pudimos ganar porque le creímos a Dios. Y hoy nosotros podemos enfrentar amenazas en nuestras vidas. Tú y yo podemos tener amenazas. Tú y yo podemos tener un momento donde tengamos miedo. ¿Te imaginas que si los varones se acobardan, qué va a pasar? Cuando muchas veces la fuerza, uno siente el apoyo a ese de los varones. Y dice que ellos estaban atemorizados. Pero David, hermano, rechaza la armadura. No se puso la armadura de Saúl. Dime con quién tú andas. Dime con cuáles armaduras te colocas. No te coloques la armadura de una persona desechada. Porque si te coloca la armadura de un desechado, no vas a poder hacer la obra de Dios al cual Dios te ha llamado. Nosotros tenemos